Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado un par de vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los hemos tenido en casa, en la República Bolivariana de Venezuela, noticia a nivel internacional. Los tenemos también en otras latitudes y longitudes. Y para variar, siguen los roces, las interpretaciones de lo que parece ser ya un desgastado lugar común, reacciones tipo Guerra Fría, ¿no? Y ahora, una interesante demostración de esto es lo que ocurrió en un pasaje por el Bósforo, desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo, lo que alguna vez fue el Mare Nostrum para el Imperio Romano. Recuerden que el Mar Negro tiene una importante sede naval de los intereses geopolíticos y militares de Moscú, pero también aquí está la península de Crimea, y desde 1853 los imperios vienen peleándose por el área de influencia allí, ¿no? De hecho, como les dije más de una vez, el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos aparece allí en Crimea. Y el primer fotógrafo, que no era tal fotografía, sino daguerrotipos, ¿no? Había que estar como 5 minutos ahí para que la placa se impresionara y después mandarla a Londres a la velocidad del caballo. No había nada mejor que eso. Bueno, pero la actualidad es lo que tenemos. Y van a ver cómo están las cosas, porque hay reacciones por el hecho de que un buque de guerra está pasando por ese estrecho. Ahora, un buque de guerra en un estrecho tiene muy poco margen de maniobra y además va muy lento. Por lo tanto, sería, en la hipótesis extrema, que a veces siempre son las hipótesis permanentes, un blanco fácil para un terrorista que atacara desde un avión o alguien que quisiera lanzarse a alguna aventura de este tipo. Entonces, no debería tener nada de espectacular que un hombre en algún lugar del barco, cota alta del barco, estuviera con un misil antiaéreo por si las moscas, ¿no? Pero las cosas están tan sensibles que precisamente eso es lo que hicieron al pasar por el Bósforo y la reacción diplomática se hizo sentir inmediatamente. Esto, si suena complicado, lo van a entender mucho mejor con las imágenes, que es nuestra manera de explicar las cosas. Imponente sede del Ministerio de Defensa, y esto representa los puntos de la reacción a la que hacemos referencia con nuestra primera toma. Esto es Estambul, Ankara y Turquía, los lugares donde vamos a mostrarles lo relativo al Bósforo. Turquía convoca al embajador ruso tras una provocación, así la llamó, en el Bósforo, y ahí llega el embajador en su carro diplomático. El Ministerio de Exteriores de Turquía, ya no es defensa sino cancillería, convocó este lunes al embajador ruso en Ankara, Andrei Karlov, para protestar por un nuevo episodio de tensión entre ambos países. El incidente sucedió ayer cuando el buque de desembarco ruso César Kurnikov cruzaba Estambul, el estrecho del Bósforo. Vean, es un buque de guerra a todas luces, ¿no? Pero el tema es tan corta la distancia, y aquí, sobre una de las cotas altas del buque, iba un hombre, como pudieron verlo en la primera toma, con un misil antiaéreo sobre el hombro. Verlo mientras pasaba, vean que esto no hay margen de maniobra, esto es todo, esa verdadera yugular de la navegación no tiene más que este ancho. Y esto representa pasarlo con cuidado para cualquiera. Bueno, esto obviamente es Viena, ya estamos acostumbrados a este perfil. Y el Bósforo es un estrecho que divide en dos partes la ciudad de Estambul y el mar de Mármara con el Mar Negro, y que separa técnicamente a Asia de Europa, como les habíamos dicho, ¿no? En Viena, donde estamos ahora, la ministra de Energía Atómica, es decir, vamos a empezar por las autoridades internacionales acá, ¿no? El enviado de Rusia sobre el tema de energía atómica internacional a la Organización Internacional de Energía Atómica, Vladimir Vorongov, dijo: esperamos que al final del día esta resolución, el proyecto de resolución, se distribuirá a todos los Estados miembros de la Organización Internacional de Energía Atómica.
¿A qué se refiere? Rusia espera un acuerdo nuclear para ser implementado en junio. Hay algunas cuestiones técnicas que deben ser finalizadas en este mismo momento. El proceso de cooperación a lo largo de estas pistas se va y estamos muy cerca de finalizarlo. Y yo espero que sea esto el principio y no el final. Tal vez hemos comenzado, pero en enero, digamos, podríamos tener todo listo de esta manera. Luego, el vicecanciller de Irán, Abbas Araghchi, dijo: la evaluación final por el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica es una confirmación de la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán, incluso los estudios de que el informe que se hizo antes de 2003, desde entonces y en primer lugar, no se ha hecho por otra parte en Irán. Rechazamos que se nos acuse y en segundo lugar, esto no está en contra del Tratado de No Proliferación Nuclear. Punto y coma, y el que no estás en broma, se fue. Declaró tajantemente, soberanamente. Rusia espera un acuerdo nuclear para ser implementado en junio, como decíamos. Y mientras tanto, en Bagdad, vean quiénes están aquí compartiendo. Canciller de Irak, Ibrahim al-Jafari, dice: en cuanto al plazo, el Consejo Nacional de Seguridad de Irak se reunió ayer y tomó una serie de decisiones. La más importante es dar a Turquía un plazo de 48 horas para retirar sus fuerzas de Irak. El límite de tiempo comenzó ayer y termina mañana. Si las fuerzas no se retiran, entonces definitivamente vamos a escalar la situación y vamos a buscar la ayuda de organizaciones mundiales, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la comunidad internacional. Todas las opciones están abiertas. La frasecita que se usa en los casos donde la gente está tensa y con el dedo en el gatillo. في الوقت الذي كنا ولم نزل نحرص على أقوى العلاقات وأنت العلاقات مع تركيا كجارة لكننا لا يمكن أن نتسامح في مسألة انتهاك السيادة. Luego dijo: en un momento en que estamos dispuestos a mantener fuertes lazos con Turquía como un vecino, no vamos a ser tolerantes hacia cualquier violación. La presencia de una fuerza armada sin coordinación con las fuerzas iraquíes será vista como una intervención militar y esto es inaceptable. Por lo tanto, Turquía tiene que retirar sus fuerzas dentro del plazo establecido por Irak, con el fin de no forzar a Irak a recurrir a otros medios, que es la ayuda de la organización internacional y de la comunidad y de todo el mundo si es necesario. اتجاه الانتهاك الذي سجل من خلال تواجد قوات مسلحة تركيا بدون التنسيق مع العراق. هذا هو الانتهاك والرد، هو أن تنسحب هذه القوات. أما المستشارين فهذه قضية أخرى. أكو مستشارين من عدة دول وإحنا مبدأ الاستشارة. Muy importante declaración de Irak. Steinmeier ahí como testigo de excepción. Y dice luego el canciller: la demanda de Irak se limita solo a la presencia de las Fuerzas Armadas sin coordinación con Irak y los asesores, que es una cuestión diferente. Irak da 48 horas a Turquía para que retire sus Fuerzas Armadas de su país. Y aquí, en Alemania, Angela Merkel, como comandante en jefe, habla a sus Fuerzas Armadas y especialmente a las del sector de sanidad y dice: teniendo en cuenta el hecho de que el ejército necesita personal especializado y necesita el mejor, esta carrera, es decir, de médicos militares, tiene que ser atractiva y hay que hacerla atractiva. Hay una serie de cuestiones aquí de la compatibilidad entre el trabajo y la familia. Revisa y se reúne con todo el personal médico militar, del ejército, en este caso, y dice que hay que hacer mucho más atractiva la medicina como carrera militar, teniendo en cuenta el hecho de que esta fuerza necesita personal especializado y necesita que sea el mejor. El comando militar que la canciller estaba visitando está de acuerdo con el ejército alemán, el Bundeswehr, la unidad principal y especializada de sus servicios médicos. Sus hombres y mujeres son muy activas en misiones en todo el mundo, entre ellos, por citar las últimas, Camboya, Afganistán y Malí. Unos 600 soldados están estacionados en la base en Leer. Los informes dicen que los soldados pueden estar en acción en cualquier parte del mundo a que se las mande en un lapso de 72 horas. Vieron que la saludó con el codo, ¿no? Cuidando
la asepsia de los guantes. La misión incluirá el envío de 6 aviones de reconocimiento de tipo Tornado, aviones de combate, ¿no? Una fragata para ayudar a proteger el portaaviones francés Charles de Gaulle, los repostajes y reabastecimiento de los aviones y hasta 1.200 efectivos militares. Alemania no se unirá a países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia en relación a los ataques aéreos, pero, dice, teniendo en cuenta el hecho de que el ejército necesita personal especializado y necesita el mejor, esta carrera tiene que ser atractiva y queremos ayudar en esto, en todo lo que signifique el aspecto sanitario, médico. Die notwendigen Maßnahmen jetzt umgesetzt werden, bis hin zu Laufbahnerwartungen, die natürlich mit... Y von der Leyen ha puesto mucha importancia en adelante y creo que es justo que ahora se esté tomando las medidas necesarias. Las expectativas de la carrera médica en el ejército se enfrentan a nuevos problemas con el servicio voluntario que no estaba allí antes, con un ejército reclutado, y que ahora tenemos que encontrar, pero con soluciones adecuadas y que motiven al personal médico a esta interesante carrera. Roma, Italia, Stefan de Mistura, conferencia de prensa, canciller italiano Paolo Gentiloni, dice: lo stanno facendo, ne discuteremo in diverse sedi. Lo estamos haciendo, vamos a discutir este asunto en varias reuniones, una de ellas será en Roma, en un mes y medio, con una reunión del Estado Islámico y la coalición Daesh en contra. Stefan de Mistura. Credo che, se non altro, forse non c'è la luce alla fine del tunnel. Creo que tal vez no hay luz al final del túnel, pero no hay al menos el túnel que no teníamos antes. Tenemos que trabajar para que este túnel sea lo más corto y positivo posible, porque lo que está sucediendo en Siria se ha vuelto insostenible para todo el mundo. También en términos de la política internacional. Véase, por ejemplo, el aumento de las tensiones, no solo en la región, sino en otros lugares. Altrove. Paolo Gentiloni dice: esperamos mucho de las reuniones a partir de los próximos días en Riyadh. Cominceranno nei prossimi giorni a Riyadh. Ci aspettiamo una base che sarà fondamentale per... Esperamos unas bases que se establezcan allí, que serán fundamentales para conseguir las negociaciones iniciadas entre las oposiciones y el régimen, y sabemos que solo a través del inicio de esta negociación podemos llegar a un alto el fuego. Para nosotros el alto el fuego es un objetivo extraordinario a seguir. Sì, un obiettivo straordinario da raggiungere. Bueno, Roma acogerá una reunión internacional de lucha contra Daesh en enero y hablan como si estuviéramos hablando del Mare Nostrum, ¿no? Miren quién está aquí rejuvenecida, como con ganas de ser candidata a la presidencia, ¿eh? Vean el cambio facial. Irán pondrá a prueba nuestra determinación. Ellos ya han empezado a hacerlo con una prueba de misiles balísticos y otras conductas de provocación. Tenemos que responder a estas provocaciones, incluyendo nuevas designaciones de sanciones como sea necesario. Nuestro enfoque debe ser la desconfianza y verificación. No puede haber ninguna duda en Teherán que si vemos algún inicio de que los líderes de Irán están violando sus compromisos en el acuerdo desarrollado a adquirir tipos de armas nucleares, vamos a detenerlos. Los iraníes y el mundo deben entender que los Estados Unidos actuarán con decisión si es necesario, incluyendo la toma de acción militar. ¿Ah? El mensaje es: voy a ser candidata y sepan que puedo actuar militarmente como cualquier hombre, ¿no? Nuestro mensaje, así, deberá ser duro. Cómo manejamos la ejecución de estos primeros meses marcará la pauta de los próximos años. Así que tenemos que hacer las cosas de una manera contundente. También es el momento de dejar de fingir que la solución del conflicto palestino-israelí va a resolver todos los problemas del Medio Oriente durante demasiado tiempo. Estados árabes han utilizado el conflicto palestino-israelí como una excusa para evitar enfrentar sus propios desafíos en casa. ¿Cómo cuida su imagen con el lobby poderoso pro-israelí, no? También tenemos que hacer más para apoyar a los países vecinos de Siria, especialmente Jordania y el Líbano, ya que tomar un número masivo de refugiados que huyen tanto del ISIS
y Assad sería la inestabilidad que se propaga. Borders of the Palestinian state will be based on the 1960s. And I'd like to repeat that question now that On the first day, I would extend an invitation to the Israeli. En el primer día me gustaría extender una invitación al primer ministro israelí para venir a Estados Unidos y es de esperar que el primer mes, desde luego tan pronto como podría ser arreglado, para hacer exactamente lo que he esbozado brevemente a trabajar como agenda, habla como candidata a la presidencia, ¿no? Ya sabes, fortalecer mucho y profundizar nuestra relación en asuntos militares, en la lucha contra el terrorismo y todo lo demás que podamos hacer para cooperar, que lo que enviará un fuerte mensaje a nuestros propios pueblos, así como al resto del mundo. Nada menos que el tema de las relaciones con Israel, y ella tiene una poderosa vinculación de campaña y de intereses para su candidatura con el poderoso lobby pro-israelí. Stop Iran from becoming nuclear. Hebrón, margen occidental del Jordán. Jerusalén, siempre lo mismo que se repite. Casi a diario, palestino apuñala a un israelí. Estos incidentes se han convertido en un hecho cotidiano en Israel. Jerusalén y la ocupada Cisjordania, desde la erupción hace 2 meses de una ola de violencia en las calles palestinas, alimentada en parte por la lucha en un lugar sagrado, en el que por razón de resoluciones de la ONU, todos deberían tener acceso libre e ilimitado, incluyendo nosotros los cristianos. Vean el murito, el tamañote que tiene el murito que tienen atrás. Desde el 1 de octubre, 19 israelíes y un ciudadano de Estados Unidos han muerto ante los ataques palestinos. Las fuerzas israelíes han matado a 104 palestinos, de los cuales 65 fueron identificados por Israel como agresores o captados por la Cámara y llevando a cabo los ataques. La mayoría de los otros murieron en enfrentamientos contra la policía o los soldados. Las tensiones también se han alimentado por la frustración palestina sobre el proceso de paz definitivamente estancado desde principios de 2014. Una seguidilla de ataques con arma blanca contra ciudadanos israelíes ya se ha vuelto práctica demasiado común para la paciencia de muchos. Obviamente Ginebra, espectacular toma que caracteriza uno de los lugares de negociación más importantes del mundo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, cuando la gente dice que no puede recibir refugiados sirios porque son musulmanes, lo que dicen es que están apoyando a organizaciones terroristas y que les permiten ser mucho más eficaz en la contratación de la gente. Y luego agregó en otra ácida: independientemente de la posibilidad de contratación de 1 o 2 personas que están llegando en estos movimientos de grandes masas, esto es esencialmente un problema de cosecha propia, porque no será resuelto por el cierre de las fronteras. Cuanto más y más se dice o más se hace en la hostilidad a los refugiados sirios, solo porque son musulmanes, más las posibilidades de que Daesh, el Estado Islámico y otros grupos que reclutan dentro de las fronteras de los europeos para hacer este tipo de cosas desagradables que estamos presenciando ahora, tengan éxito. Es decir, el bloqueo de refugiados musulmanes lo que hace es apoyar al terrorismo, dice Guterres en la ONU. Y no le faltan razones. Su país además ha sido solidario, ¿no? Seguimos en Ginebra. Y el enviado especial de la ONU para el Yemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, dice: anuncia un alto el fuego a partir del 15 de diciembre. No es mala noticia. Las partes han acordado que todas las conversaciones de paz para el 15 de diciembre en Suiza. He estado animando encarecidamente a las partes a trabajar en fomento de la confianza, incluyendo la implementación de un cese del fuego, la liberación de los presos y facilitar la entrega de suministros humanitarios que constituyan positivos pasos en el esfuerzo para reducir las tensiones y facilitar el camino hacia una solución pacífica al conflicto en Yemen. Ould Sheikh Ahmed, seguridad al extremo en todo, ¿no? Así estemos en lo que antes era
uno de los lugares más seguros. Including during my discussion with President Hadi. Definitivamente tenemos una serie de buenas señales que vamos a tener este alto el fuego, incluso durante mis conversaciones con el presidente Hadi, sino también en mi discusión con los otros dos partidos. Y todo el mundo parece estar acogiendo con satisfacción la idea de tener un alto el fuego. Sabemos que un alto el fuego a largo plazo se requiere mucha preparación y será necesario un mecanismo de monitoreo y otros detalles, lo que nos puede llevar un poco más de tiempo para poner en su lugar, pero mientras tanto estamos seguros de que vamos a tener un alto el fuego. Estamos casi seguros, yo diría, y soy muy optimista también, diría. Como ven, las guardias hablan del clima de tensión, aún en esa ciudad. El asesinato atroz de que el gobernador de Adén, que condenó firmemente, y yo condeno también las causas que lo llevaron a eso, es un ejemplo doloroso de los peligros de Yemen y se enfrentan, si no nos vamos rápidamente a la mesa de negociaciones, a la posibilidad de que esto se repita. En suma, el mediador de la ONU para Yemen anuncia un alto al fuego a partir del 15 de diciembre, pero las preocupaciones, como pudimos ver y oír, están a la orden del día. Berlín. Interesante reunión esta. El ministro de Justicia de Israel, Ayelet Shaked, traducción oficial del alemán, se le pregunta sobre una manifestación que está afuera. Si no hay justicia, no habrá paz para Israel. Defiendan también los derechos de los palestinos. No en mi nombre lo que está haciendo Israel, dicen algunos grupos judíos. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Israel is a fascist state. Israel is a fascist state. No hay justicia para los palestinos, no habrá paz. Y los judíos que estaban manifestando ahí dijeron, lo que hace el gobierno de Israel no lo hace en mi nombre. Ayelet Shaked. Sabemos que hay una demo fuera, sabemos que están protestando en Europa y aquí. Hay fuerzas en Europa también, por supuesto, que tienen como objetivo protestar contra Israel. Ellos están haciendo esto todo el tiempo y por lo que no fue una gran sorpresa para mí. Aún así, yo soy capaz de mantener mis conversaciones con mi colega y yo creo que son temas importantes que discutimos. Nosotros también discutimos los temas que se relacionan con esta agenda, como el etiquetado de los productos procedentes de Israel. ¿A qué se refiere? A que los productos que vienen de los kibbutz en territorios ocupados ilegalmente, que son palestinos, los están boicoteando en Europa y eso le duele mucho al bolsillo de los israelíes, ¿no? Así que creo que tenemos muy buenos amigos aquí en Alemania, al menos en un nivel de gabinete. Y no solo en el gabinete, sino también más allá. Ellos saben y entienden, y estoy segura de que en el futuro vamos a abordar estas cuestiones como parte de estas reuniones y la agenda que estamos preparando. Vamos a seguir intercambiar puntos de vista con el fin de saber lo que se puede hacer para contar con ellos. A otra pregunta dijo la ministra alemana de Justicia, Heiko, ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, dice... Die Freundschaft zum Staat Israel. Mi colega Shaked es bienvenida aquí. La amistad con el Estado de Israel es parte de la razón del Estado de Alemania. La canciller alemana Angela Merkel ha dicho muy claramente, y esto también es el principio rector del gobierno alemán. Y luego sale un viejo tema, la prohibición de la venta del libro de las memorias de Hitler, Mein Kampf. Alles, was in diesem Zusammenhang als Volksverhetzung zu betrachten ist, auch von der deutschen Justiz. En el pasado hemos hablado en varias ocasiones de esto. No es tan fácil prohibir esto por razones de derechos de autor. Sin embargo, estamos de acuerdo en que todo lo que debe ser visto como crimen de odio en este contexto, también por las autoridades de justicia de Alemania, se proseguirá en el futuro. Así que creo que tenemos que diferenciar entre un problema de derechos de autor y otro penal. Los delitos relacionados con crimen de odio se llevarán a cabo de manera sistemática en el futuro. ¿Por qué? Porque las memorias de Hitler, Mein Kampf, se siguen vendiendo y en algunos países se venden como pan caliente, y no solo en Alemania,
En América Latina he visto varias ediciones y se agotan algunas. La prohibición de ventas de Mein Kampf, la obra de Hitler, no es fácil, dice la ministra de Justicia alemana. Bruselas, Jeroen Dijsselbloem. Una primera reunión con el señor ministro de Finanzas portugués, Mário Centeno, me habló de los nuevos planes del nuevo gobierno, también hará lo mismo con el Eurogrupo para informar a los colegas de las ambiciosas relaciones del nuevo gobierno y, por supuesto, cosas principales, me aseguró que respetarán las reglas fiscales. El asunto cae también en la agenda del comisionado europeo para los temas de economía, Pierre Moscovici, diciendo que hay un reparto de impuestos sobre las transacciones financieras. Si cette taxe voit le jour, elle doit être forcément inclusive. Mon sentiment, c'est que nous sommes vraiment à quelques centimètres d'un accord. Mi sensación es que estamos solo unos centímetros de distancia de un acuerdo, pero los últimos centímetros no son los más fáciles de superar, pero los vamos a superar. Ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble, diciendo que hay un reparto de impuestos sobre las transacciones financieras. Soy más bien escéptico, hemos tenido muchas reuniones al respecto, siempre terminan fracasando debido a que uno de los Estados miembros o debido a un problema técnico. El gobierno alemán ha dicho hace 2 años que está dispuesto a respaldar cualquier propuesta que pueda ser acordada, pero no hay suficiente voluntad de compromiso. No sé qué más puedo hacer, tenemos que estar de acuerdo, pero tal vez en lugar de hoy vamos a presionar sobre los esfuerzos en el año nuevo. Una novedad interesante, Portugal se compromete a respetar las normas presupuestarias de la Unión Europea, según informó el jefe del Eurogrupo. Jeroen Dijsselbloem dijo a los periodistas que el nuevo gobierno socialista de Portugal pretende respetar las normas presupuestarias de la Unión Europea, que implican cortar el déficit del país a 2016. Hablando de economía, escuchen bien al inglés ganador del Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, diciendo, ojo, no tan inglés, estadounidense, pero habla en un excelente inglés. Los de los inmigrantes, increíblemente difícil. Está claro que Estados Unidos está siendo un ejemplo muy malo y vergonzoso ante el resto del mundo. Suecia y Alemania han sido un magnífico ejemplo de humanitarismo y es muy duro. De hecho, creo que todos admiran por su voluntad de intensificar circunstancias muy difíciles. Lo que es realmente difícil es no encontrar límites en ningún país y ayudar. Lo que es realmente aterrador, por supuesto, es la desintegración de la unidad europea o la amenaza de la desintegración de la unidad europea que está dando vuelta en torno a este tema. Esto va a ser muy grave y amenaza para todos nosotros. Lo que ha ocurrido es que la física de los neutrinos se ha convertido en una parte muy importante y muy valiosa de la partícula, dice aquí el ganador del Premio Nobel de Física, Arthur McDonald. Y el conjunto de los experimentos que se llevan adelante, esperamos aprender mucho sobre la física que va más allá del modelo estándar a través de estas medidas. Y el ganador del Premio Nobel de Química, Paul Modrich, dice, como ven, aquí están todos los ganadores del Premio Nobel. La vía para trabajar también tiene implicaciones para ciertas enfermedades neurodegenerativas, sistemas de reparación de genes, funcionales y necesarios para lo que se llama la expansión de la secuencia repetida triplete, al menos en sistemas modelos de ratón, que son la causa de una variedad de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington, distrofia miotónica y así sucesivamente. Cada uno de los ganadores del Premio Nobel ha tratado de decir algo entendible para los legos, pero aquí están en todo caso los ganadores, ¿no? Pero lo notable es que el Premio Nobel de Economía, Angus Deaton, dijo que los Estados Unidos está estableciendo un ejemplo muy malo y vergonzoso con el resto del mundo, y es precisamente un hombre que hace el mea culpa, porque le dan el Premio Nobel de Economía por su sentido humanista, pero está criticando a su propio país con una ética realmente plausible. No veo en los monitores de nuestros satélites algo que supere la pauta que les hemos mostrado o la que tenemos preparada para el segundo bloque. Si así fuera, estaríamos de inmediato con ustedes. Breve corte y volvemos con más informaciones y acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos.
cordial saludo desde RT. A partir de ahora vamos a ser parte de su día a día y también de su panorama informativo a través de BTV. El equipo de RT les llevará una visión alternativa de las noticias más relevantes del acontecer mundial. Súmense a nosotros. RT Noticias, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Más BTV, más revolución. Hay quienes nacen con sueños que con determinación se vuelven metas. La disciplina es la energía que impulsa día y noche a quienes llenos de una historia de paz y libertad se atrevieron a alcanzarlas. Una nueva parte de esta historia se escribió cuando creamos el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fortaleza Nacional. Sigue el bombardeo contra el pueblo libio. Lanzan unas bombas, 200, 400 bombas, desde el mar, desde allá. Y esas bombas caen donde cae un hospital, una residencia. Qué cosa tan inmisericordia. Qué cosa, ¿no? El imperialismo. Ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a ningún país tiene derecho a estar tirándole bombas a otro. Nosotros repetimos nuestro mensaje desde Venezuela, desde el ALBA. Exigimos que cese la agresión contra Libia y contra cualquier pueblo del mundo. Si queremos ayudar a un país en un conflicto interno, no es tirándole bombas, Dios mío. Pedimos a Dios por la paz en Libia y la paz en el mundo. Que cesen las agresiones, que cese el imperialismo. Úsalos y gana. Realiza pagos, transferencias y depósitos a través de los canales electrónicos de la banca pública y acumula cupones que te permitirán ganar mensualmente uno de los 20 vehículos 0 kilómetros o de los 700 bonos de 10.000 bolívares que tenemos para ti. Busca más información en las páginas web de los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente. El pueblo venezolano, sujeto activo, transforma y consolida el poder judicial para impartir justicia en nombre de la República, orientando nuestra sociedad en los valores de la libertad, la independencia y la paz. Participa en la consulta del primer plan estratégico del Poder Judicial, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y si algo nos habla de la inestabilidad a nivel planetario hoy, uno no sabe si las cosas están peor o es que tenemos muchísimas mejores fuentes de información, más cantidad de satélites para transferir información, más delegados, más enviados a los... Bueno, corresponsales de guerra ya no hay mucho, porque las guerras ya no son como las de antes, ¿no? Y ahora, con más frecuencia que antes, un corresponsal que no escriba o diga lo que le gusta a cierto bando irregular es un blanco rentable, ¿no? Así que se acabó el romanticismo de cuando íbamos. Yo estuve en 6 frentes de guerra y ahora no voy a menos que la guerra venga a mí. Dios nos libre. Pero hay una edad para eso. Ahora, piensen en esto, ¿no? La enorme frontera en nada menos que China y Mongolia, ¿no? Donde ha habido legendarios combates, donde se han escrito hasta novelas románticas y de acción. Bueno, ahora vuelve la inestabilidad como si fuera algo que viene del pasado, pero en la versión moderna, porque ahora cualquier combate puede tener consecuencias incalculables, sobre todo porque hay pequeñas armas que hacen grandes destrozos. Estamos en la frontera.
Un lugar que podría ser legendario para alguna vieja película de Hollywood, pero aquí la situación se recalienta. Cerca de 100 atacantes enmascarados destruyeron un puesto de seguridad en la región norte de China, de Mongolia. 13 heridos, destrucción de varios vehículos, medios de comunicaciones estatales. La cadena estatal de China, CCTV, mostró investigadores de la policía en el lugar, así como numerosas manchas de sangre en el terreno y destrozos. Son lo que vieron hoy los chinos, los estamos viendo nosotros ahora. La gran multitud personal rociaron gas pimienta, les ataron, los amenazaron con golpearlos hasta la muerte, según el Servicio de Noticias de China. El informe no proporcionó motivo para el ataque del domingo 6 y en el puesto de seguridad en el condado de Ejin, y Reuters no pudo llegar a los funcionarios para que hicieran comentarios. Mongolia Interior ha visto disturbios esporádicos en los últimos años por los pastores mongoles étnicos quejándose de la minería y de la desertificación que destruyen las tierras de pastoreo que son su historia y su tradición. Y la seguridad es generalmente muy pequeña en la región. Estas manifestaciones, sin embargo, han sido en general pacíficas. Cada año China experimenta decenas de miles de incidentes de masas, el eufemismo habitual para las protestas provocadas. Miren ustedes, la ultraderecha francesa, pero no es el papá, es la más potable y que tiene piso político, Jean-Marie Le Pen. Este lunes por la mañana tenemos 6 regiones en las que el Frente Nacional está llevando a veces con un avance absolutamente considerable. Vean eso, ¿no? Cuando las cosas se ponen feas en Francia, reaccionan xenofóbicamente y volcándose a la derecha. 60% a Beaucaire, 50% a Fréjus. 60% de Genis-Bourbon, el 60% de Beaucaire, el 50% de Fréjus. En la realidad, en la gran mayoría de las ciudades en manos del Frente Nacional, es el frente de la ultraderecha, ¿no? que ella encabeza, después de haber desplazado a su padre que estaba pasado de maraca. Se obtiene más del 50% de la primera ronda ya en las votaciones nuestras. Es la mejor encuesta posible sobre la adopción por el pueblo de la gestión de estas ciudades. Es decir, ella está anunciando que los franceses están tan hartos del caos en que viven y de la mala gestión, que el Frente Nacional racista de ultraderecha está ganando el control poco a poco de ciudades importantes. No es un dato menor, y lo dice con mucha tranquilidad porque sabe dónde está parada. Que por l'instant a été entendu par M. Castaner en PACA et par M. Saint-Signon dans ma région. El Partido Socialista, como la Orden del Templo Solar, ha decidido un suicidio colectivo de bienes mediante la retirada de sus listas. Y el señor Manuel Valls, primer ministro francés, presenta a sí mismo como el líder del UMPS al señor Julien Drey, quien llamaba esta mañana para una gran coalición tipo arcoíris que va desde los comunistas de la Unión por un Movimiento Popular. Esto es reconfortante y confirma nuestro análisis de que hemos tenido durante mucho tiempo la verdad. Incluso en esta área estábamos siempre diciendo que la razón y la solución correcta, y esta gente le da la espalda al sistema, a los de la UMPS. Luego le preguntan, bueno, pero vuelve Sarkozy a la carga, Sarkozy. Le retour de Nicolas Sarkozy est un échec total. El regreso del presidente Nicolas Sarkozy es un fracaso total, porque el Frente Nacional obtiene el mismo resultado que en 2010. Por su parte, era uno de sus peores resultados electorales. Y esto demuestra que Sarkozy, como le llamamos nosotros, no representa la esperanza en el espíritu francés. Claro que no. Luego, el problema del Calais, ¿no? Ya le mostramos la cantidad de camiones, ¿se acuerdan? Sabemos muy bien que el problema Calais solo puede resolverse a nivel nacional mediante el cierre de las fronteras y mediante el envío de los inmigrantes a sus países de origen, que puede ir acompañado de un plan de ayuda humanitaria puesto en marcha por las organizaciones internacionales a fin para protegerlos de las consecuencias de la guerra, en el caso de que estén huyendo de la guerra, porque sigo pensando que la gran mayoría de ellos en realidad son inmigrantes económicos. Esta mujer es tan inteligente en su ultraderecha que le calma la conciencia a los franceses. Dice, no, lo de Calais no es que no seamos solidarios, estos son pero inmigrantes económicos, y algunos van a votar por ella para que saque a los inmigrantes indeseables. No los quieren. No votarían por ella en otras circunstancias. Cambiamos de latitud y longitud, pero seguimos en Europa. Je pense que sans les attentats, peut-être ça aurait fait moins d'effet.
¿Qué dicen aquí? Bueno, 6 regiones del Frente Nacional están llevando adelante las cosas y los otros que están acá quejándose de todo lo que ven no hablan nada mejor, porque hasta el momento las reacciones son que la victoria de la ultraderecha en la primera vuelta de las elecciones regionales obliga a Francia a reflexionar sobre el terremoto político que está viviendo. Es un país amenazado por el islamismo radical y el terrorismo al que no le preocupan las recientes oleadas migratorias. El Frente Nacional ha progresado hasta lograr casi 1 de cada 3 votos. Confirmera cette tendance, mais honnêtement, je ne pense pas. Et je pense que la semaine prochaine, tout sera fait pour que le Front National ne soit pas élu dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Esto es un shock para la región que normalmente vota socialista, más bien a la izquierda. El resultado es predecible, estoy a la espera de la segunda ronda, pero la segunda ronda confirmará esta tendencia a la subida del Frente Nacional, pero sinceramente no lo creo. Tendance un peu irrémédiable, je crois, la montée du Front National. Este joven dice, no fue una sorpresa para mí, el ascenso del Frente Nacional es una tendencia irreparable. Uno tiene que tomarlo en cuenta y espero que esto empujará a las otras partes a reaccionar. Y espero que todos encuentren una manera de gobernar juntos. Virginie Renard, residente de Lille. Es bastante sorprendente con todo lo que ha pasado, pero tenemos que permanecer juntos y espero que la gente va a cambiar de opinión y vamos a cambiar todo en la segunda vuelta. Luc Calvert, residente de Lille. On a enchaîné 10 ou 15 ans de mauvaise gouvernance. No es porque teníamos un mal gobierno en los últimos 10 o 15 años que uno elige entonces votar por una solución diferente. Idiotas. Eso en referencia a las personas que votaron al Frente Nacional. Serena de Massy, de Perpignan. Los ataques tuvieron una influencia sobre lo que piensa la gente, así que jugó un papel muy importante y eso es una lástima. Bueno, la gente allá cuando las cosas se ponen feas se vuelca a la derecha. Socialista, miren la vieja estación de L'Île-de-France. Los socialistas y conservadores franceses perfilan su estrategia contra el Frente Nacional que viene arrasando. Bueno, Ban Ki-moon en París, buena época, están en Le Bourget concretamente. Which may not necessarily be binding. I think this is what we understand. Este acuerdo, que será la parte principal, debe ser una unión, pero debe haber algunos elementos que no necesariamente sean vinculantes. Yo creo que esto es lo que entendemos en este momento. Por lo tanto, básicamente, y este es vinculante, pero dependiendo de los elementos, habrá algún voluntario y algunos más vinculantes. Bla, 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 bla. ¿Ustedes entendieron algo? Expedite their negotiations. They should. Todavía hay muchos soportes, es una cuestión de elección ahora, negociaciones. Le estoy pidiendo para acelerar las negociaciones y debe ser Francia, Fabius y Ivan sobre el clima. Fabius en los Estados Unidos y África. Todo el mundo hablando sobre el control de cambio climático, pero no todo el mundo pone lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Laurent Fabius dice. Personnellement, pour trouver un accord à Paris, parce que la lutte contre le dérèglement climatique. He hablado de manera muy directa con el presidente Obama, que como ustedes saben está personalmente muy comprometido en llegar a un acuerdo en París, y la lucha contra el cambio climático es realmente una de las prioridades. Por lo tanto, nuestras relaciones son buenas y da la casualidad que la Secretaría de Estado, John Kerry, acaba de llegar de Washington y me he reunido con él esta mañana. Merci. Se da su bombita, ¿no? Estoy hablando con todos los cuartobates. Tan pronto como nuestra conferencia de prensa termine, me reuniré además con los colegas a la conclusión de una iniciativa espectacular llamada Energía Renovable en África, que de una manera concreta movilizará $10.000 millones en 2020 para proporcionar al continente africano 10 gigavatios adicionales de las energías renovables para el año 2020. Fournir au continent africain 10 gigawatts supplémentaires d'énergie renouvelable d'ici 2020. C'est donc un très grand succès. ¿Usted cree eso? Oniswaki Malipons. Francia, Conferencia Internacional sobre el Clima, Fabius, Estados Unidos y África. Seguimos en París. Julie Bishop, canciller de Australia. Targets, many quantifiable, many unconditional.
Experts tell us this has been a significant... Señor presidente, hemos visto un despliegue sin precedentes del compromiso colectivo y de la ambición de este año. Alrededor de 185 países han presentado objetivos para después del 2020. Muchos, muchos. Expertos incondicionales, cuantificables, nos dicen que esto ha sido un importante paso adelante. Nosotros también somos muy conscientes, esto todavía no es suficiente para estar bien por debajo de los 2 grados Celsius que hay que bajarle al planeta, ¿eh? La revisión quinquenal de los objetivos permitirá a los países que se basan en sus esfuerzos cómo se desarrolla la tecnología y la capacidad crece. Over time. We will be successful in delivering a global agreement if we work... Un nuevo acuerdo debe aprovechar este impulso colectivo y promover aún más la ambición y la acción de todos los países a través del tiempo y a través de la mejora de la transparencia, que debemos tener confianza en que otros países están cumpliendo sus objetivos e impulsarán nuevos esfuerzos para cumplir con nuestro objetivo común. Bla, 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 bla. Le Bourget, Francia, viejo y legendario lugar de los grandes aviadores de la época de Antoine de Saint-Exupéry. Pero aquí es otra historia. La reunión entre los cuartobates. Y esto que vemos aquí no es más que el deseo de mantenerse en el protagonismo. Pero aquí ya estamos en el Q12. No, que Q12. Estamos en la presidencia de la República, porque es indudable que este es el muro de la entrada principal y está esperando a alguien muy importante, señor presidente, en la escalinata arriba. Cuando sale a la puerta a recibir a alguien, es que es importante. Ahora, si baja unas escalinatas, es que es muy importante. Por supuesto, estamos hablando del Premier de Québec, Philippe Couillard. El Québec es la parte francesa de Canadá. Québec, je me souviens. Le di al señor Hollande un dibujo hecho por un niño de Québec, de Val d'Or, en el tema del cambio climático, además de los problemas de seguridad relacionados con los ataques y la acogida de los refugiados. También discutimos los temas más y más relacionados con la conferencia sobre el clima. Lo acompañó hasta la salida y le dejó con la prensa, que siempre está aquí bajando la escalera a la derecha. ¿Y quién más viene? No, le toca a usted declarar. Si quiere hablar con la prensa, tiene que venir hacia aquí, hacia donde está la cámara. Eso es la tradición en el Palacio de Gobierno de Francia. Muy bien, decidió declarar. Je lui ai remis également à M. Hollande un dessin fait par un enfant du Québec de Val d'Or sur le thème des changements climatiques. On a abordé lors de notre conversation, outre le thème sécuritaire, bien sûr, lié aux attentats, à l'accueil des réfugiés, les thèmes plus propres et plus étroitement liés à la conférence sur le climat. La conferencia sobre el clima y el tema de los refugiados, como ya habíamos adelantado, es lo fundamental que ha tratado el hombre. Vean, el protocolo es grande, sencillito y republicano, pero esto es poco frecuente. Simpático oír el ruido de los cauchos sobre el pedregullo de la entrada. Sala de prensa de la Casa Blanca. Hay más faldas, minifaldas, más medias negras interesantes, piernas cruzadas, pero no está Helen Thomas. Ahí lo tienen, lapicito en los labios, simpática, falda corta, cruzadita, simpaticona, pero nunca, nunca debió estar alguien que no fuera Helen Thomas ahí. Lleva su nombre a la sala, ¿no? Pero Helen Thomas dijo, en este país no se puede criticar a Israel y sobrevivir, cita textual. Bueno, ¿qué dice acá el jefe de prensa? Creo que lo está claro es que el pueblo de Venezuela ha expresado su deseo abrumador por un cambio de dirección y lo que es necesario es que todas las partes interesadas en participar en un diálogo sobre el futuro de ese país estén conscientes de los resultados de las elecciones. Así que esto es un proceso que sin duda vamos a continuar para ver de cerca desde aquí. Y a otra pregunta, George Ernest dijo, creo que eso está por verse, pero te conozco, obviamente, él ya sabes, fuertes niveles de participación y expresión abrumadora, un deseo de cambios alentador y algo que vamos a ver de cerca, siempre en generalidades sobre Venezuela. La Casa Blanca dice que Venezuela, los resultados demuestran un deseo de cambio,
y señaló que es demasiado pronto para decir si los resultados llevarían a un cambio en la relación con la nación, con los Estados Unidos. Ahí fue que soltó esa, bueno, está por verse, pero te conozco, obviamente, refiriéndose a la preguntita venenosa, ¿no? Los fuertes niveles de participación y la expresión abrumadora es un deseo de cambio alentador y es algo que vamos a observar de cerca. Estamos en vivo. Lo que tenemos acá, en suma, hay que apoyar a la gente de Venezuela, dice también Hillary Clinton. Vamos a ver los resultados que tenemos por acá. Me bajo... Aquí la tenemos. Muy bien. Over the course of the last, 15 years. So we've got to stand with the people of Venezuela, and I certainly... Tenemos que apoyar a la gente en Venezuela, yo los estaré apoyando. Con suerte, este será el comienzo de un proceso de recuperación de la democracia y de crear oportunidades para el pueblo venezolano. Clinton ha sido una de las figuras políticas norteamericanas más críticas del gobierno de Nicolás Maduro. A mediados de octubre afirmó que la democracia en Venezuela estaba siendo socavada. Pues parece que estas elecciones demuestran que no hay tal socavamiento porque funciona la democracia, funcionan las elecciones, se reconocen los resultados y además la Constitución se cumple. En fin, las lecturas dan para todos los gustos. Clinton ve en el triunfo de la MUD un comienzo para la recuperación democrática en Venezuela y las otras reacciones son: la precandidata para el Partido Demócrata inicia la carrera presidencial de Estados Unidos. Hillary Clinton aseguró esto y otros elementos. Cambiamos de latitud. El narcotráfico y todo hace que no exista esto, imposible. Y bueno, esto es... El compañero Evo, ¿y en qué compañía? Celebro el triunfo de la democracia en Venezuela ayer, después que los venezolanos y el mundo entero se les informó de las elecciones. En Venezuela, ayer, como estaba informado el pueblo venezolano, el mundo entero, de las elecciones de los congresistas, asambleístas en el país de Venezuela. Ha triunfado la democracia, se ha demostrado que las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela son confiables. Luego habló del respeto de los resultados. El resultado de las elecciones en Venezuela se respeta, es parte de la cláusula democrática de UNASUR, pero también para quienes estamos en este proceso de la liberación nos debe permitir una profunda reflexión. Bueno, en el histórico Palacio Quemado, el compañero Evo, como lo tratamos así porque no porque nos queremos tomar la confianza, sino que él, la primera vez que nos vimos, porque él ve nuestro programa, saludo, me dijo, compañero Walter, y con esa abrumadora cordialidad que tiene Evo, ¿me permite llamarlo compañero? Y digo, presidente, es un honor y que sea recíproco, ¿no? Y él sabe que en alguno de mis trabajos como enviado especial a los lugares de crisis, en algún golpe de Estado pude haber dejado los huesos allá porque me secuestraron a punta de pistola en el lobby del hotel más importante, gente sin uniforme, sin placa en el carro, y fuimos al sótano con el camarógrafo Adolfredo Torres, en la época en que de ese sótano casi nadie salía sino con los pies para adelante, ¿no? Entonces el compañero Evo dijo, Walter sí ama Bolivia, porque estuvimos, no, y lo dijo incluso la presidenta, ¿no? Dijo, sí, ama a Bolivia porque estuvimos por matarlos y nos sigue queriendo. Bueno, eso ocurre en las mejores familias. Hablando de esto, no he saludado a nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Hoy en el balcón veía muchas guirnaldas de luces y es que estamos en la fiesta de las luces, ¿no? Así que, Hag Sameach, la fiesta de las luces, y es una muy importante en la tradición hebrea. Así que nuestro saludo a todos ellos. ¿Dónde lo aprendí? Con la Shaine Maidole, ¿con quién lo iba a aprender? Bueno, volvemos a nuestra realidad y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial
haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Muchas gracias, señor coordinador. La rutina a veces hace que uno busque una cámara que no es la que tiene la correcta luz, así que al mejor cazador se le va una liebre, ¿eh? Sea como sea, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.